Bueno, vamos a estar en Isaías capítulo 12. No es un capítulo muy conocido dentro del libro de Isaías. No es un capítulo que tiene las profecías, como hemos visto, del Mesías que viene. Tampoco es uno de esos capítulos donde el profeta está diciendo, ay de ustedes los israelitas, ay de los asirios, ay de los babilonios. Pero lo que sí encontramos aquí es más como casi un salmo, un himno que nos está hablando de cómo deberíamos de vivir según lo que hemos visto en las últimas semanas. Entonces, hace 2 semanas Gerson estaba hablando y enseñando del capítulo 9, donde vimos esa promesa del Mesías, esa idea de el Mesías, el ungido, el rey, va a venir de una manera humilde al mundo y lo llama como un niño, consejero maravilloso, Dios todopoderoso, el Padre eterno, príncipe de paz, todas esas palabras que nosotros utilizamos mucho durante esta temporada de Navidad. Y después, la semana pasada, nosotros vimos y estudiamos el capítulo 11, donde Brandon nos habló de cómo viene ese Mesías, ese ungido, y demuestra una imagen de un brote nuevo, de un tronco viejo, muerto, pero que va a salir, y ese Mesías va a realmente revolcar todo lo que es la creación, la restauración de la creación, aún, como dijo Brandon la semana pasada, una nueva ecología, donde el cordero y el lobo y el oso y el león y el que está dirigiendo todos ellos es un niño que está jugando con las serpientes y se expresa de una manera que estamos viendo, ok, eso es algo completamente diferente que lo que nosotros conocemos. Y aún nosotros, siendo seres humanos, pensamos que estamos medio civilizados, pero solo hay que ver alrededor del mundo qué es lo que está pasando, sea en el Medio Oriente, en Ucrania, y aún en nuestros países, y aún en nuestros hogares, la discordia, la guerra, la tensión, el conflicto que está. Y entonces estamos viendo en esa parte de Isaías donde Dios está diciendo, eso sí está pasando, esa es la realidad de sus vidas ahora, pero no para siempre. Y en ese día, en aquel día, todo va a cambiar. Entonces nosotros, los creyentes, los que creemos en Cristo, quien es la respuesta a todas esas profecías, nosotros tenemos que vivir de una manera que refleja esa esperanza. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana en Isaías 12. Yo sé que ya Brandon lo mencionó, que huele a Navidad ya. Estamos viendo todo lo de Navidad. Aunque les digo, me parece que cada año Navidad empieza como mucho antes. Entonces a mí, mi familia, mis hijos y mi esposa les encanta la Navidad. Entonces ya en octubre están intentando poner la música de Navidad y están hablando de poner el árbol y todo eso. Y a mí me llaman el Grinch. Porque no es que no me gusta la Navidad, simplemente no es una de esas temporadas que me emociona. Pero lo que sí encuentro muy interesante en cuanto a la Navidad es cómo todo el mundo, aunque son la mayoría seculares, igual empezamos a escuchar las palabras gozo, paz, escuchamos esas canciones que tienen mucho que ver con Jesús. Hay pesebres que ellos ponen afuera. Hay la nostalgia de los tiempos. Entonces hay un sentimiento de esperanza y yo siempre me pongo a pensar, pero ¿en qué están poniendo su esperanza? Yo sé en qué pongo mi esperanza. Yo sé por qué yo estoy celebrando, pero ¿qué es lo que ellos están celebrando? Entonces ahí es donde uno ve que aún los que tal vez no conocen a Cristo, igual sienten que el mundo no está bien. Hay algo que no está bien. Y por eso siempre estamos intentando corregir lo que estamos viviendo, pero hay ese sentimiento de que hay algo mejor. Hay algo mejor, hay algo más allá. Y nosotros como creyentes, yo creo que cuando nosotros vivimos de esa manera, nosotros podemos decir, sí, nosotros creemos en algo mejor, pero no es simplemente durante esta temporada, sino lo tenemos para toda la vida. Pero durante esta temporada es cuando más tenemos la oportunidad de expresarlo. Entonces, esa idea de expresar realmente esa adoración al Señor por lo que ha hecho y por quién es, eso realmente es lo que vamos a ver en el capítulo 12
esta mañana. Ahora, rápidamente, antes de entrar en el primer versículo, creo que es importante. Yo sé que a veces es difícil conectar nuestras vidas con el texto, con lo que estamos viendo. Entonces, si estamos hablando de todas esas diferencias o de una ecología nueva, de esa creación nueva, muchas veces no nos conectamos, un lobo y un cordero. Bueno, nunca he visto un lobo ni un cordero, ¿verdad? Vivimos en un mundo muy diferente. Pero piensa más bien en tal vez lo que sería lo ideal, el ambiente ideal para ustedes. Entonces, tal vez tienes tu propio negocio, entonces estás pensando, que me genera dinero y nunca hay problemas que tengo que resolver. O que, esas vacaciones que yo siempre he esperado ir y estar en la playa con nada y veo las olas y puedo oler el sal en el aire, eso me da paz. Eso es lo que ellos están diciendo cuando están hablando de los israelitas. Están hablando de un momento, un reino de shalom, de paz. Realmente, por fin, nosotros, el pueblo de Dios, estamos con Dios, con nosotros. Él está entre nosotros y por eso podemos disfrutar descanso, paz. Y eso es lo que hemos estado viendo las últimas 2 semanas. A base de ese paz, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo deberíamos de responder? Entonces, lo que hemos visto las últimas 2 semanas es lo que Dios ha hecho. Ahora vamos a ver cuál es nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho, empezando con el versículo 1 del capítulo 12. Dice así: en aquel día tú cantarás. Te alabaré, oh Señor. Estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. En aquel día. La pregunta es volver a los otros capítulos. ¿Cuál día? El día que Dios establece, que envía su Mesías, su ungido, su Cristo, y establece paz en la tierra. Entonces, en aquel día vamos a cantar. Ahora, no nos da una fecha. Y yo sé que todos nosotros quisiéramos una fecha. Dios va a venir en ese día y ya entonces sabemos. Pero Él no nos da una fecha para que nosotros podamos realmente vivir en esa tensión del ya Él ha prometido, ya Cristo vino cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, pero todavía no está todo cumplido. Entonces estamos viviendo en ese tiempo de tensión donde tenemos que crecer en nuestra fe, porque si no tenemos fe en lo que viene en el futuro, entonces estamos siendo definidos simplemente por nuestro pasado. Y es muy difícil vivir en un presente basado en eso. Entonces, es un día, no es algo que nosotros sabemos cuándo, pero sí es algo definitivo. Es algo que nosotros podemos decir, esa es la promesa de Dios, entonces yo puedo creer en eso. Entonces, como una mujer embarazada, no sabemos exactamente cuándo va a nacer el bebé, pero sabemos que es algo fijo, eso va a pasar. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Él está diciendo, en aquel día vamos a cantar y alabar al Señor por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que quien es. Entonces, nosotros, la experiencia de nuestra vida como cristiana se vive dentro de ese ya, pero todavía no. Entonces, nosotros sabemos, Cristo ha venido y Él nos ha dado su Espíritu Santo, somos santos, pero todavía lucho con pecado. Somos puros y sin culpa, pero todavía yo vivo en este mundo. Nosotros somos más que vencedores, pero todavía somos sujetos a lo que está pasando en esta realidad. Entonces, ya no somos lo que éramos, pero tampoco yo soy lo que voy a ser. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo ahora, y por eso veamos hacia adelante y decimos, hey, aquel día, eso es cuando nosotros realmente vamos a tener el cumplimiento de nuestra esperanza. Una amiga mía escribió esta semana y pensé que fue una buena descripción de esa tensión. Dice, la gravedad de este mundo nos jala con el pecado, pero nuestro futuro está en el cielo con Cristo, con el Espíritu Santo, jalándonos hacia Él.
Entonces nos encontramos dentro de las dos realidades y nosotros tenemos que vivir en medio de eso, en ese espacio del ya, pero todavía no, pero lo hacemos a través de la fe. Creemos que eso viene y ya creo que ya no soy definido por cómo era yo, tampoco soy definido por lo que las circunstancias que me está pasando ahora, porque en aquel día Dios va a cumplir lo suyo. Y eso es lo que Él realmente está haciendo en nuestros días. Con eso en mente, estamos viendo, ok, entonces lo vamos a alabar. Lo vamos a cantar alabanzas hacia Él. Esa palabra cantarás es más que simplemente cantar con sonidos de la boca. Es la idea de una expresión entera de nuestros cuerpos y almas de adoración hacia el Señor, de agradecimiento, de alegría. Y aún para mí, esta semana cuando yo estaba estudiando este pasaje, es fácil para mí entender lo que está diciendo intelectualmente. Yo puedo creer fácil lo que está diciendo en cuanto a la teología, teológicamente, pero lo que me cuesta es la parte emocional. La parte emocional, porque yo igual en mí tengo esos sentimientos de rebelión. No, yo soy independiente. Yo no necesariamente necesito de Dios porque yo puedo hacer lo mío. Y aquí está diciendo, no, vamos a cantar con todo lo que somos. Nosotros vamos a entender con todo lo que somos lo que Dios realmente ha hecho en nuestro rescate al redimirnos, que ahorita vamos a ver. Entonces, es una expresión sincera y completa hacia Dios en agradecimiento y alegría. Y creo que es parte de lo que realmente caracteriza a los cristianos en el mundo. Nosotros somos parte de una creencia que se expresa en canción, no en simplemente repetir palabras o cánticos como en otras religiones que simplemente están haciendo eso, repitiendo para apaciguar a un Dios o algo así. No, nosotros estamos más bien diciendo, no cantamos para cumplir con algo que Dios nos ha dado. Nosotros estamos cantando por lo que Dios ya nos ha dado. Nosotros estamos respondiendo en adoración a lo que Dios ya ha hecho al darnos su gracia y demostrarnos su misericordia sobre nosotros. Nosotros no simplemente estamos intentando cumplir con lo que Dios nos ha dado, más bien yo vivo y yo canto en respuesta a lo que Dios ha hecho en mi vida. Donde sea que vayas en el mundo, van a encontrar cristianos que cantan. Aun si vas a China, donde es ilegal, igual vas a estar escuchándolos cantar, y porque nadie puede saber, pero susurrando. Si vas a África, todos están bailando. Si vas aquí a una iglesia tradicional, vas a estar sentados, pero ellos se expresan la oración. Es característica de nosotros como seguidores de Cristo, porque sale de eso, de lo que Él ha hecho. Ahora, para llegar a eso, la pregunta es si realmente has experimentado qué es ese gran rescate en su vida. Nuestra respuesta, yo creo que va a igualar mucho a lo que realmente entendemos a cómo Dios nos ha salvado. Y cada uno, obviamente, nosotros tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes maneras de expresarnos. Entonces, algunos son más tranquilos, otros son más extrovertidos. Pero igual se trata de que es algo real dentro de mí que yo puedo responder y decir, hey, en aquel día nosotros vamos a cantar, vamos a alabarte, oh Señor. Ahora, ¿por qué? Porque estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora, desde el ya no y ahora está conectado, me consuelas. ¿Ves que aún los tiempos de los verbos cambian eso? Estabas enojado conmigo, pero ahora, presente, ya no. Entonces, muchas veces nosotros estamos pensando,
el enojo de Dios, y nosotros vivimos con un sentimiento que Él está enojado con nosotros todavía. Y nosotros tenemos que reconocer el enojo de Dios, la ira justa de Dios, es lo que vimos con Gerson hace 2 semanas. Él siendo un Dios santo y yo siendo una criatura que yo he pecado en contra Él, entonces merecemos su enojo, merecemos su ira justa. Ahí yo sé que esta cultura realmente no nos gusta pensar eso, porque no nos gusta someter a nada. Aún ayer estuvimos en una cena con nuestros vecinos del vecindario y estamos hablando de autoridad, porque una es maestra y ella dejó de ser maestra porque estaba diciendo que los niños no saben cómo someter a la autoridad, no respetan la autoridad. Y estaba diciendo que, bueno, nuestra generación es quienes los hemos enseñado a no someter a nada. Pero yo les dije, sí, la mayoría de nuestros problemas en nuestras vidas viene por no someternos a alguna autoridad. Yo tengo que someterme a alguna autoridad, sea que quiero o no. Yo no puedo simplemente entrar en la casa de alguien y quitar algo de ellos porque tengo que someterme a la autoridad de la ley. Pero en eso, nosotros tenemos que reconocer, si yo soy pecador, yo merezco el enojo de Dios sobre mí. Eso es. Si yo no soy santo como Él, que pueden preguntar a mi esposa, no lo soy, entonces yo merezco el enojo de Dios sobre mí. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, si soy pecador, merezco el enojo, y dice, estabas enojado conmigo, pero ya no. ¿Cómo es, si yo merezco el enojo de Dios, me muevo de posición, cambio de posición, que estoy bajo el enojo de Dios, ahora a no estar bajo de Dios? Y es esto cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos a Cristo, a Jesús, y Él viene y crece como un ser humano y después tiene que dar su vida, su sacrificio delante de Dios, y Dios derrama su, ¿qué? Enojo sobre Él. Ahora Él toma mi lugar. Así es que Dios puede desviar su enojo desde nosotros a Cristo, para que ahora Él puede consolarnos, darnos consuelo. Y yo creo que una de las razones que nos pegó tan duro esa tormenta en el septiembre aquí en el área fue porque nadie estaba listo, estaba pensando que realmente nos iba a pegar, porque casi siempre se desvía las huracanes de aquí. Entonces es esa idea que el enojo de Dios venía hacia mí y se desvió, que Él lo desvió. Entonces nosotros tenemos que entender, si yo estoy bajo el enojo de Dios, yo sí lo merezco, pero ahora me muevo de ser receptor del enojo de Dios, ahora ¿a qué? Ser receptor del consuelo de Dios. Él me consuela. La idea aquí en esa palabra de consolar tiene que ver con la fidelidad y la misericordia de Dios del pacto, Yahvé. Y ese en realidad es el nombre aquí. Es el nombre, no es simplemente un Señor ahí, no, es el Dios Todopoderoso quien rescató al pueblo de Israel a través del éxito y a través del Mar Rojo. Él los quitó, pero aún eso no fue suficiente. No, hay un día donde Él va a hacer aún más. Y no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los que ponen su fe en Él. Eso es lo que Él está haciendo, desviando su enojo para que nosotros podamos recibir su consuelo, lo que Él ha prometido, su fidelidad, su misericordia, su gracia, de una manera que yo puedo recibir lo que Él ha prometido. ¿Cómo lo hace? Él dice, miren, Dios mismo ha venido al salvarme. Ese desvío de enojo significa y implica nuestra salvación. Una salvación de ya no están bajo la condenación de muerte, lo que es el pago del pecado, más bien ahora te voy a dar vida eterna. Eso es salvación. Y ahí la construcción de las palabras es que Dios mismo, Él no delegó esa salvación a nadie ni nada más. Él mismo se metió, Él se intervino. Hay una intervención divina de parte de Dios en nuestro mundo para que nos podamos salvar. Ustedes saben, cuando tiene alguna
algún problema con la computadora, llamas a la compañía y te manda ¿a dónde? A India. Y tienes que hablar con ellos y ellos no saben exactamente todo lo que está pasando. Eso es delegar una responsabilidad a otro. Dios no está haciendo eso. Él dice, no, yo me encargo, si esa es mi creación, yo me encargo de salvarlos. Empezamos a ver el amor de Dios, esa consolación, el consuelo que Él nos da en eso. Y por eso, Él vino. Eso es lo que significa esta temporada, Adviento. Que Él ha venido, Él ha metido en nuestra realidad cuando no tenía que hacerlo, Él ha bajado desde el cielo para estar con nosotros. Eso es lo que estamos celebrando en esta temporada. Por eso es tan importante para nosotros. Estamos diciendo que el Dios Todopoderoso vino a nacer de una mujer, de una virgen, como bebé. Y vivir una vida en un mundo caído que todos nosotros sabemos cómo es. Con sus dolores, con las dificultades, y no solo eso, Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Todas las emociones. A veces no pensamos en Dios, en Jesús como ser humano, pero fue plenamente Dios, pero también plenamente ser humano. Entonces, Él experimentó lo que hemos experimentado, pérdida de seres queridos, enfermedades, de ver personas enfermas por todo lado. Y Él sintió esa carga donde es la carga de ser vida, de un ser humano. Entonces Él ha venido a salvarme. Por eso Él dice, yo confiaré en Él y no tendré temor. Cuando tenemos confianza en el Señor, eso nos da el valor para vivir nuestras vidas. Cuando yo pongo mi confianza en mí mismo, es cuando me da temor. Porque yo sé que yo no puedo cumplir con lo que yo estoy poniendo sobre mis hombros. Yo sé cómo es estar pensando, oh, tengo que pagar eso, después tengo que pensar en la universidad de los chicos y ya ahorita los carros se van a desbaratar, entonces tengo que pensar en eso y todo lo que eso implica. Y cuando yo tengo dos opciones. Uno es, ok, entonces voy a hacer eso y voy a empezar otro negocio y voy a trabajar más duro, o voy a confiar en el Señor. Hay uno que me da confianza, hay otro y que me da valor a vivir mi vida, y hay otro que yo sé que yo personalmente no voy a poder cumplir. Entonces ahorita aún durante esta temporada, cuando todo está pasando y hay cosas muy buenas que está pasando en nuestras vidas, pero la mayoría de nosotros también está experimentando cosas muy difíciles, sea enfermedades en las familias, tensiones que viene familia y no nos llevamos tan bien, y entonces vamos a discutir y todo lo que eso implica. En cuanto a la Navidad, hay que recordar, oh no importa lo que está pasando alrededor de mí, en las circunstancias de mi vida, en las situaciones de mi vida, yo puedo confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él ha venido a salvarme. Ni la muerte me puede quitar eso, si mi vida está en Cristo. Es por eso que yo puedo confiar, y es por eso que no tengo que temer. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Entonces la victoria, la fuerza viene de Señor Dios, no mío. No viene de un ser humano, no viene de la esperanza cumplida en tener un trabajo nuevo, no viene en comprar un montón de cosas, no viene un político ahí que va a cambiar el país. No, es de Dios. Es el Señor Dios, es mi fuerza y mi canción. Esos días, en esos tiempos, ellos tenían batalla, ¿verdad? Entonces, cuando ganaban una batalla, volvían a la ciudad y ¿qué hacían? Cantaban. La canción iba con la victoria. Se expresaba la victoria a través de la canción. Yo estoy riéndome porque hace un par de semanas el equipo de mi hijo, ellos ganaron un torneo y fue bien peleado de fútbol. Y llegaron al final del primer tiempo, entonces ya, tiempos extras, y llegaron al final de tiempos extras y ahora penales. Ok, vamos a penales. Entonces están tirando y 1-1, 2-1, ¿verdad? Y al final el otro equipo falla, obviamente el niño ahí se cae llorando. Pero el resto del equipo de mi hijo, el equipo de mi hijo viene y dice, ¿y qué es lo que empieza a hacer? Saltar y empieza a cantar. Olé, 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 olé.
Oh, lo vacilón es que mi hijo es el único medio latino que está ahí en el equipo. Nadie va a hacer eso. Pero es ese sentimiento y expresión, la emoción que sale en canción. Dios es mi fuerza. Dios es mi canción. Él me ha dado la victoria. Eso no viene de mí. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Sí, Él está conmigo. Yo reconozco mi pecado, pero Él me da salvación. Eso depende de Él, no de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer esto, arrepentirnos y decir, Dios, yo necesito de ti para que yo pueda cantar esa canción de victoria. Porque yo solo no lo puedo cantar. Él es quien viene desde fuera a salvarnos, como un rehén que fue secuestrado y envían soldados de élites desde fuera. Esas personas no escapan, los soldados vienen y lo rescatan. Eso es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de esa palabra redención, estamos hablando de rescate. Algo de fuera nos da victoria. Con alegría, ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Entonces la imagen es que la salvación es como el agua y lo vemos a través de todas las escrituras. En el Éxodo sale el pueblo de Israel, están andando ahí en el desierto y empiezan a quejarse. No tenemos ni agua para tomar. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Va, pega la roca y ¿qué es lo que pasa? Sale agua. Y después Pablo dice, hey, esa agua fue Cristo quien los saciaba en el desierto. Uno va al Nuevo Testamento, Juan capítulo 4, y vemos a Jesús allá en el pozo con la mujer samaritana, y él le pide agua, y ella dice, pero ¿por qué me estás hablando? Y toda esa historia, y él dice, si tú supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí el agua y yo te puedo dar agua viva. Es esa imagen que el agua que sacia sin parar. Y eso es, hay que entender el contexto. Estás hablando de una cultura que se encuentra en el desierto, donde el agua significa vida. Si no hay agua, no hay vida. Entonces no es simplemente lo que ellos se llaman hasta hoy en día wadis, que son ríos que aparece y desaparece con las lluvias. No, eso no siempre está ahí, pero una fuente, eso siempre está ahí. Eso siempre te va a saciar. No importa cuánto tú tomas de eso, nunca vas a poder tomar todo eso y nunca vas a agotar lo que es esto. Entonces esa es la imagen que Él está dando. Entonces cantamos con alegría porque nosotros podemos beber eso y ser saciado y eso igual no se va a agotar. No es solamente una vez. Es una de las cosas chistosas de todas esas películas de superhéroes, ¿verdad? Siempre alguien más tiene que ser salvo. O sea, nunca terminan, porque siempre hay otro villano más poderoso o más que va a atacar y todo eso, y siempre tiene que venir a salvar, y siempre tiene que a salvar. Jesús, una vez, para siempre, ya no más, ya está hecho. La salvación que nunca va a agotar es una fuente donde nosotros podemos beber abundantemente de eso. Y creo que para nosotros tenemos que preguntarnos, ok, cuando yo pienso en eso, realmente es una imagen que yo puedo entender y vivir si yo realmente tomo de esa salvación todos los días. No es simplemente que, ok, hice la oración, ya soy salvo, así que sigo viviendo mi vida. No, esa es la fuente que venimos todos los días, vez tras vez, tras vez. Eso es algo que es profundo. No es simplemente un tubito de agua que se prende y se apaga. No, es constante. Versículo 4. En ese día maravilloso cantarán, den gracias al Señor, alaben su nombre, cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganle saber lo poderoso que Él es. Entonces esa fuente rebosa, sale de uno. Nosotros tomamos, nos saciamos y después sale aún de nosotros a los otros, a las naciones. Canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero.
Y esa agua no es solamente para nosotros, sino es para todos. Y es realmente impresionante cuando viajas y no importa dónde vas en el mundo, si hay cristianos, ellos están siendo luz en medio de oscuridad de todo lo que es. Aún verás, todos ustedes, de todos los que ustedes vienen de, no sé, 18, 19 diferentes países del mundo. Eso es algo que los discípulos originales nunca hubieran pensado. Ellos ni sabían que ese lado del mundo existía en ese tiempo. Y aquí estamos nosotros todos reunidos. ¿Por qué? Porque hay personas que han podido hablar y cantar de las maravillas que Dios ha hecho. Hay una frase que dice, las misiones existen porque la adoración no existe. Y la razón de eso, lo que está diciendo el autor ahí, es que nosotros vamos y contamos de lo que Dios ha hecho porque esas personas no conocen a Dios todavía. Si no lo conocen, no adoran. Cuando ellos sí lo conocen, ya lo pueden adorar. Las misiones, nosotros vamos porque hay personas que no lo conocen suficiente para adorar. Eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. Sí, vivimos en el ya y todavía no, y tenemos nuestras luchas, pero al final de todo tenemos aquel día donde nosotros ponemos nuestra esperanza, así que nosotros tenemos que hablar con las otras personas sobre eso. Es realmente impresionante para mí pensar a veces qué es el propósito aún de Grace Church en español. Cuando yo pienso en lo que realmente quiero ver aquí, yo quiero ver grandes números de personas, pero no es por los números ni es por las influencias, es porque hay mucha gente latina aquí en el Upstate que necesita escuchar de Dios. Y si nosotros no lo estamos haciendo, los cristianos, no estoy hablando solamente de Grace Church, pero los creyentes que estamos aquí, ellos nunca lo van a saber. Nunca van a poder ver, oh, Dios te puede cambiar de estar bajo su enojo a estar bajo su consuelo. Olvidamos de eso a veces, que nuestra canción, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra esperanza es algo que debe salir de nosotros también. Y termina este salmo, de este capítulo, esta canción, así: que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría. Ese gritar es esa expresión que aún uno no tiene palabras para decir. Entonces piense cuando, no sé, cuando tu esposa dijo que sí, oh, la felicidad. O cuando tu equipo gana, oh, la felicidad. Yo dije el primer servicio tal vez no es la mejor ilustración, porque algunos gritaban más con el equipo que con nuestra esposa, pero bueno. No, pero esa idea que hay expresiones que no podemos articular. Que todos los habitantes de Jerusalén, que todos los que pertenecen a Dios, gritemos con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Lo que caracteriza el pueblo de Dios no es un pueblo que simplemente sigue ciegamente y religiosamente un montón de reglas. Lo que caracteriza el pueblo de Dios es que Dios está en medio de ellos. Esa es la única manera que yo puedo llamar, o nosotros podemos decir que somos el pueblo de Dios. Si Dios está entre nosotros. Si no, simplemente estamos aquí reunidos haciendo una reunión que todo el resto del mundo puede hacer. Pero Cristo nos envía su Espíritu Santo, el Consolador, y Él nos sella con su Espíritu y dice: no, yo voy a vivir dentro de ustedes. Ustedes son mi pueblo. Así que Grace Church en español, la pregunta es si de verdad vamos a ser un pueblo donde vive el Santo de Israel, un pueblo donde Dios puede vivir dentro de nosotros y podemos expresarnos a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ser aún fuente de salvación para otras personas. No nosotros salvándoles, pero hablando de eso. Entonces la pregunta, creo que al final es esto. Si esto es cierto, si capítulo 9, capítulo 11, todo lo que Dios está haciendo es cierto, entonces, ¿cómo es que nos podemos permanecer callados? ¿Cómo podemos mantenernos en silencio? No podemos. Ese es el opuesto de la llamada. Y
esta temporada en particular es un tiempo de expresarnos. Decir, sí, estamos celebrando Navidad, pero ¿qué es Navidad? Oh, que Dios vino y nos dio salvación a través de su Hijo. Es una manifestación, una encarnación de Dios mismo, donde Dios puso carne sobre él para que nosotros pudiéramos experimentar su salvación. Entonces, ¿cómo podemos estar en silencio? Es algo que hacemos todos los días. No es simplemente una temporada, no es ni los domingos, solamente los domingos. Es un estilo de vida donde constantemente nosotros estamos viviendo de una manera que glorifica a Él y adora a Él. Así que vamos a responder en adoración esta mañana. Siempre cantamos después de las enseñanzas, pero ahora creo que tienen un significado aún más fuerte. La respuesta a lo que Dios ha hecho es nuestra oración. La respuesta a lo que Dios ha hecho es nuestra alabanza, agradecimiento, gozo. Y eso es lo que vamos a hacer. También vamos a poner 2 preguntas en las pantallas para que puedan ir pensando un poco lo que hemos visto ahora en el texto. Pero pueden tomar su tiempo en meditar en esas preguntas y después responder en oración a lo que Dios ha hecho por nosotros. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de ver no solamente lo que has hecho, pero también aún ver un patrón de cómo deberíamos responder a eso. En oración, en gozo, en una expresión auténtica de adoración. Señor, no queremos ser falsos. Aún pensando en lo que estaba haciendo Israel en ese momento, ellos estaban haciendo religiosamente lo correcto, pero estaban oprimiendo a las otras personas y tú les dijiste, hey, eso no es lo que yo quiero que me sigan. Señor, nosotros queremos adorarte, pero queremos adorarte con corazones reales, verdaderos, auténticos, no de las falsedades que a veces sale de nosotros. Entonces, Señor, queremos tomar este tiempo para meditar, pensar y después cantar con todo lo que tenemos. Es en tu nombre que oramos. Amén.